Un cordial saludo a todos y bienvenidos a este espacio donde abordaremos un tema muy importante para el sector industrial. Todo lo que debemos saber sobre la resolución 1857 de 2024 para trabajo seguro en calderas. Bueno, primero me presento, mi nombre es Caterine Guerrero, soy ingeniera de proyectos en Tecnoingeniería, ingeniera química de profesión y con 15 años de experiencia desempeñando diferentes roles en plantas extractoras de aceite de palma en Colombia y desarrollo de proyectos en plantas extractoras en Latinoamérica. ¿Qué es la resolución 1857 de 2024? Esta fue emitida por el Ministerio de Trabajo de Colombia el pasado mes de mayo y establece los requisitos mínimos de seguridad y salud para el trabajo en calderas. Su propósito es garantizar la protección de los trabajadores que desarrollan actividades en calderas a través de la implementación de medidas preventivas que minimicen los riesgos laborales asociados con dichas actividades. Ahora vamos a ver un poco más sobre la estructura de la resolución. Vamos a sacar o extraer los puntos más importantes de esta resolución para poder traerlos hoy a colación. La resolución tiene tres títulos. En el primero habla de disposiciones generales, objetivo, ámbito de aplicación, hace alguna clasificación de las calderas y unas definiciones importantes. En el título 2 habla sobre el programa de gestión en trabajo en calderas. Entonces aquí nos muestra un contenido para ese programa de gestión, una guía del contenido para ese programa de gestión de trabajo en calderas y también hace un doble clic sobre puntos específicos de ese programa de gestión. En el título 3 hablamos sobre las obligaciones y disposiciones finales. Aquí se especifican con claridad las obligaciones mínimas para los diferentes actores que participan en este contexto del trabajo en calderas. Y finalmente, las disposiciones finales de la resolución. Entonces vamos a empezar a hablar de las disposiciones generales que están en el título 1. Lo más importante es saber cuál es el objeto, el para qué de esta resolución. Es establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud para el trabajo en calderas. En el artículo 2 nos habla sobre su ámbito de aplicación. Esto es bastante amplio y quisimos hacer un resumen o recopilar varios puntos de diferentes artículos de la resolución donde nos da una idea de lo amplio que es este ámbito de aplicación. Entonces, nos dice la resolución que aplica para todos los sectores de la economía en Colombia, para empleadores, contratantes y contratistas relacionados con el trabajo en caldera. Además, todas las personas que desarrollen labores tanto de operación, mantenimiento, fabricación e instalación de calderas, sin importar si las actividades son rutinarias o no rutinarias y sin importar el tipo de contrato o de vinculación de estas personas. Y también nos habla sobre cualquier tipo de caldera aplicable en el marco de esta resolución, independientemente de su capacidad, del tipo de caldera, de su tamaño, de su año de fabricación, aplica o entra dentro del alcance de esta resolución. Y además sus equipos auxiliares y tuberías asociadas. En este título 1 se habla de otros temas importantes, por ejemplo, en su artículo 3 habla sobre las clasificaciones de calderas, que es importante tenerlas en cuenta a la hora de realizar las pruebas hidrostáticas, también para cierta aplicación de normativas técnicas. En el artículo 4 nos habla sobre definiciones, terminología técnica y normativa, y en el artículo 5 nos habla de un tema muy importante, que es el estrés térmico. Y a pesar de que no se define como una obligación dentro de la resolución, sí se muestra como un indicador de riesgo laboral importante y nos da unos lineamientos sobre algunas referencias para medir el estrés térmico y referencias de cuáles son los límites establecidos para este indicador. En el título 2, la resolución habla sobre el programa de gestión en trabajo en calderas. Esta es la parte central o la parte más importante de la resolución, ya que nos da los lineamientos para organizarnos dentro de las empresas en el cumplimiento de la resolución. En este título tenemos el artículo 6 que nos habla en general sobre el programa de gestión en trabajo en calderas, el rol del empleador, que es quien debe implementar, mantener y dar seguimiento al programa de gestión. Y esto está relacionado con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. También nos habla de algo muy importante y es que este programa de gestión en trabajo en calderas debe estar alineado
con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Todo esto enmarcado en el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y en este nos encontramos varios lineamientos sobre cómo se debe estructurar esos programas de gestión o esos sistemas de gestión, todo lo aplicable y ya conocido en el marco legislativo colombiano aplica también ahora para y de igual forma para la gestión de la seguridad y el trabajo en calderas. En el artículo 7 nos habla sobre o nos muestra un contenido del programa de gestión en trabajo en calderas, cuáles son los componentes, cómo debe estar estructurado, ahí nos especifica punto a punto qué es lo que debemos tener y básicamente sobre ese contenido es que debemos trabajar desde la gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir del artículo 7, del artículo 8 al artículo 11, que también hacen parte del título 2, es un doble clic de varios de los puntos que se encuentran acá en este programa de gestión. Entonces nos habla sobre unos peligros comunes dentro de las calderas que nos sirven como guía para nosotros poder definir nuestras matrices de riesgo. También especifica da algunas definiciones un poco más amplias sobre las medidas de prevención y protección y el uso de elementos de protección personal. Bueno, y el último título de la resolución, que habla sobre obligaciones y disposiciones finales, pues aquí encontramos las obligaciones para los empleadores, los trabajadores y las ARLs. Algo muy importante a tener en cuenta es que las obligaciones establecidas en la resolución no eximen a ninguno de estos actores en el cumplimiento de otros requisitos, ya sean legales, ya sean técnicos, normativas técnicas que apliquen, o lo que se haya establecido dentro del plan de gestión para trabajo en calderas. Entonces, dentro de estas obligaciones, en el artículo 12 nos habla sobre las obligaciones del empleador. Estas representan un punto muy importante dentro del cumplimiento de la resolución, porque es donde está la parte gruesa de la resolución. En el primer punto nos dice o nos habla sobre la obligación de contar con personal capacitado, ¿sí? O con certificación en competencia laboral acorde con los requerimientos establecidos. Lo resaltamos aquí porque más adelante vamos a dar un foco especial sobre este punto y otros que más adelante veremos. En el punto 2 nos habla sobre la importancia de las listas de chequeo o formatos para el control de proceso o de la operación en calderas. Incluir en el sistema de gestión y seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, el programa de gestión en calderas, que eso ya lo mencionamos dentro del artículo 7. Los elementos necesarios se deben proporcionar sin generar costos al trabajador. También se resalta la importancia de la divulgación de actividades y o procedimientos a realizar durante la operación, previamente a la operación o dentro de la operación como una manera preventiva, de inspeccionar periódicamente los equipos, los sistemas de prevención y protección y que sea por personal idóneo, la importancia de los registros de revisiones y mantenimiento, la importancia de contar con un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, que también está expreso dentro del contenido del programa de gestión. En el punto 9 nos habla sobre la verificación y supervisión del cumplimiento a trabajadores y contratistas. Algo muy importante es que el empleador es solidariamente responsable frente a eventos asociados con el cumplimiento de la resolución. Esto es algo que está también en consonancia y en contexto con toda la legislación de seguridad y salud en el trabajo. La importancia de exigir fichas técnicas, manuales y procedimientos a fabricantes y proveedores, tener y contar con esta documentación por parte de fabricantes y proveedores y que esta información sea accesible para los trabajadores y sea también comprendida, entendida por parte de los trabajadores. En el punto 3 se habla sobre las estrategias de prevención y protección para instalaciones nuevas, es decir, que no solamente vamos a gestionar esas estrategias de prevención y protección con lo que contamos o los recursos que ya contamos activos o en operación, sino también debemos proyectar estos lineamientos frente a las instalaciones nuevas.
asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección. Y en el punto 15 y 18 nos habla de unos temas muy importantes como son las calibraciones de válvulas de seguridad y alivio, las pruebas hidrostáticas en las calderas, tuberías de entrada y salida y las calibraciones de manómetros y termómetros, todo certificado o todo realizado por laboratorios certificados por ONAC. Entonces, junto con el punto 1 y el 15 al 18, estos han sido sometidos por iniciativa del sector palmicultor a una revisión más detallada y vamos a verlo más adelante. En el artículo 13 nos habla de las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras. Acá, pues, lo que nos trata de transmitir es la importancia de que todas las personas participen activamente y proactivamente frente a la seguridad y la salud en el trabajo en calderas. Acá solo se resalta la importancia de asistir a las capacitaciones, de cumplir con los lineamientos que se hayan estipulado dentro de ese programa de gestión, de ser activos en el reporte de novedades o de restricciones frente al trabajo en calderas. También la importancia de que de forma proactiva los trabajadores conozcan los peligros, los controles y acciones en casos de emergencia para la operación de calderas. Y todo esto se resume en propender por su salud y seguridad y la de terceros. En el artículo 14 hablamos sobre las obligaciones de las ARLs. Aquí se habla sobre la importancia de que las ARL realicen actividades de prevención, asesoría y evaluación de peligros y riesgos en el marco de la resolución, como actividades de apoyo frente a la generación de ese programa de gestión. En el segundo punto es muy importante porque define a las ARLs o da la facultad a las ARLs de vigilancia y control de acuerdo con lo que se o delegue el Ministerio de Trabajo. Y en el punto 3 resalta la importancia de que las ARLs asesoren a los empleadores en la selección de los EPPs para trabajo en calderas. Bueno, en este título 3 de obligaciones y disposiciones finales hay un capítulo 2 que habla sobre las disposiciones finales. Este ya es el último capítulo de la resolución. En el artículo 15 nos habla sobre casos especiales, que es la posibilidad de que se diseñen guías técnicas en diferentes sectores, con asesorías de las ARLs, a nivel gremial, sectorial y otros actores. En el artículo 16 nos habla sobre la inspección, vigilancia y control. Dice que esta está delegada hacia direcciones territoriales, oficinas especiales, inspecciones municipales. Y el artículo 17 nos habla sobre la vigencia de la resolución, que es muy importante. Nos dice que después de la fecha de emisión o de la fecha ya de formalización de la resolución, son 6 meses para su entrada en vigencia. Es decir, que en el mes de noviembre del 2024 esta resolución ya entró en vigencia. Y finalmente nos habla sobre un punto muy importante que es la derogatoria. Y esta derogatoria se refiere a los artículos del 500 al 504 de la resolución 2400 de 1979, que mencionaba algunas facultades o que daba algunas facultades al Ministerio de Trabajo para o relacionadas con el control de la seguridad y salud en el trabajo en calderas. Todas estas facultades que se daban en estos artículos de la resolución 2400 quedan anulados o pierden vigencia frente a los nuevos lineamientos que vienen con la resolución 1857 de 2024. Eso significa que quedan derogados. Y bueno, ahora vamos a ver, como les mencionaba anteriormente, cuál es el estado actual de la resolución, cómo estamos, qué novedades hay frente a la resolución. Entonces, lo primero es todo lo relacionado con los artículos 1 y del 15 al 18 que están contenidos en las obligaciones de los empleadores. Entonces, a comienzos del mes de diciembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo realizó una visita en la zona oriental para poder hablar sobre estos temas motivados por el sector palmicultor y donde habían algunos
posiciones y algunos criterios técnicos frente a estos numerales. Y allí se estableció la posibilidad de hacer modificaciones sobre esos numerales, dejando la claridad o la salvedad de que los demás artículos de la norma siguen vigentes a partir del mes de noviembre de 2024 y sujetos a verificación. ¿Qué significa? Que esa posibilidad de hacer modificaciones solo aplica para estos artículos específicos o estos numerales específicos del artículo 12. El Ministerio de Trabajo entonces, a partir de esta iniciativa, abrió un espacio para conformar una mesa conjunta con el sector palmicultor para trabajar sobre estos aspectos importantes. Y de esta reunión también se derivó un tema muy importante, que es el de las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa, que es un recurso creado por el Ministerio de Trabajo y puesto en disposición para las empresas para permitir que internamente las compañías creen planes de capacitación y puedan capacitar a su personal o capacitar en competencias al personal internamente y con programas de capacitación adaptados a su propia realidad, sus propias tecnologías y mucho más específicos. Esta información viene de la publicación del 28 de marzo del 2025 del palmicultor. Algo muy importante también es que dentro de la página del Ministerio de Trabajo hay información sobre las novedades referentes a la resolución 1857. Entonces podemos entrar a la página del Ministerio. Allí buscamos por el número de la resolución las novedades que haya sobre la resolución. Aquí nos va a arrojar algunos links donde hay información de detalle sobre los avances y sobre noticias importantes asociadas con la resolución. Entonces vamos a buscar y aquí encontramos que se habla sobre la resolución por la cual se amplía el plazo de entrada en vigencia de los numerales 1 y del 15 al 18. Esta resolución o esta modificación a la resolución hasta el momento se encuentra todavía en análisis o se encuentra todavía en discusión. No hay un pronunciamiento oficial aún de que estos numerales se van a ampliar. Acá, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar varios comentarios que hizo la comunidad industrial, especialmente del sector palmicultor, sobre estos puntos específicos, ¿sí? Entonces acá podemos ver todas las opiniones y todos los puntos de vista de las personas frente a varias limitaciones que se tienen a nivel técnico, a nivel de recursos, a nivel de disponibilidad también de entes certificados para poder dar cumplimiento a estas obligaciones que se especifican dentro de la resolución. Entonces, vale la pena dar una mirada. Aquí aparecen todas las personas que dieron su opinión, su concepto técnico. Se habla también de experiencias propias que varias de estas personas han tenido frente al cumplimiento de estos puntos. Además, podemos encontrar también acá el borrador que, como lo dije anteriormente, no es oficial, no es algo que ya se haya oficializado, pero ya hay un borrador donde habla sobre que tiene el objeto de ampliar por el término de 12 meses el plazo otorgado para las empresas, empleadores, contratistas puedan implementar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a esos numerales. Entonces, aquí debemos estar muy atentos todos a las novedades, las actualizaciones y el desarrollo de todas estas discusiones y revisiones que se dieron lugar. Bueno, y hasta aquí llega este espacio informativo. Muchas gracias a las personas que nos siguen, gracias a las personas que se interesan por estos contenidos. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes, ya que representa un reto y una responsabilidad importante para quienes lideramos procesos que involucran la operación de calderas. Si tienen dudas u observaciones, no duden en ponerlos en los comentarios o en comunicarse con nosotros en los contactos que están ahora mismo en pantalla. Gracias.